y ahí vamos. Bien, esperen que ahora que recuerdo no abrí el enunciado. Denme un segundo. A ver. Ahí va. Ahora sí. Tenía todo preparado y me olvidé del enunciado. Eh, a ver. Esto por un lado. Bien, entonces lo que se pedía hacer era una especie de una mezcla de buscaminas, ¿sí? Con la batalla naval. No era en sí una batalla naval completa porque es una locura hacerlo. Lo he intentado hacer. En realidad tenía hace un par de años, lo había pensado como un TP para programación 2. Entonces dije, vamos a ver qué sucede. Y se me fue demasiado de las manos lo que empecé a hacer y dije, no, esto, si le llevo a pedir esto, voy a tener un índice muy alto de gente que abandone la carrera y no era la idea. Entonces, acá lo que planteé era hacer una especie de buscaminas mezclado con batalla naval con 5 barquitos que estaban escondidos por ahí que ocupaban una única casilla, ¿sí? Entonces, lo primero que marcaba acá es que el juego tiene 3 niveles de dificultad y dependiendo de la misma es la cantidad de barcos que hay que encontrar. Como dice acá, si la dificultad es 1, es fácil y hay que encontrar un barco. El 2 es medio y hay que encontrar 3 barcos. Y la dificultad 3 es la difícil y hay que encontrar 5 barcos. Y la idea es que el jugador eh, vaya tirando coordenadas hasta que encuentre la cantidad de barcos solicitada por cada dificultad, ¿sí? No planteé que haya un corte antes, sino que el jugador a lo sumo iba a hacer 100 intentos, como mucho, más de eso no iba a poder hacer, hasta encontrar la cantidad de barcos necesarios, siempre y cuando estamos hablando de la dificultad difícil. Decía que se tendrá que trabajar con 2 estructuras, la estructura casilla, que es la del tablero. Esta información está cargada en el archivo tablero.bin que se los di. Y la estructura jugador, donde tienen el nombre, la dificultad y la cantidad de intentos, que esta variable se va incrementando por cada coordenada que el jugador vaya poniendo. Y sobre esta estructura después se tenía que generar el archivo partidas.bin. Entonces decía, se tendrá una matriz de 10 por 10 de tipo casilla que se deberá cargar con el archivo tablero.bin. Este tablero tendrá que quedar oculto al jugador y se usará una matriz testigo donde el jugador podrá ver si la coordenada que eligió tiene agua o un barco. Entonces dice que para empezar se le pide el nombre y la dificultad y en ese momento se genera una variable tipo jugador con los valores iniciales cargados, ¿sí? Entonces, lo primero que podíamos hacer es empezar por lo más sencillo, que es generar la estructura jugador, que habíamos visto más o menos cómo la trabajamos siempre la estructura. Acá generamos un jugador aux y acá lo que podíamos hacer es pedirle todos los datos. Un printf ingrese nombre, stdin, y vamos a hacer un get aux.nombre. También le podíamos pedir aquí mismo la dificultad. No sé por qué hoy estuve escribiendo bastante, entonces ya meto mayúscula por todos lados. Acá podemos hacer poner los cartelitos. 1 fácil,
2 medio, 3 difícil, hacemos otro fflush y hacemos otro scanf, tanto por ciento de ampersand aux.dificultad, y después lo que es aux.cantidad de intentos, eso lo podíamos ya nosotros inicializar en 0, y al final retornábamos el jugador. ¿Sí? Esto era lo más sencillo. Entonces ya tenemos el tema de pedir la información del jugador, el nombre y la dificultad, y después tenemos que ver el tema de las matrices. Tenemos la matriz casilla, que es el tablero de juego, que es de 10 por 10. Y después tenemos la matriz testigo, que yo les dije que lo podían pensar como una matriz de char o una matriz de int. En mi caso, a mí personalmente me resulta más sencillo trabajarlo con una matriz de char. Entonces vamos a ponerle testigo de 10 por 10, y esto es debido a que nosotros a la matriz testigo, a ser de tipo char, la podemos inicializar con un carácter espacio. Entonces al momento de mostrar la matriz, va a mostrar las casillitas vacías. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Una vez que tenemos las matrices, tenemos que primero cargar desde el archivo la matriz tablero. Entonces, en este caso, como es una matriz que siempre va a ser de 10 por 10 y se van a completar todos los campos, es de tipo void. ¿Sí? No tengo que retornar ni la cantidad de filas ni nada por el estilo. Entonces vamos a poner cargar matriz tablero, recibe la matriz de casilla. Acá le ponemos los 10 y nada más. Lo que vamos a hacer acá es abrir el archivo, igual a fopen. En este caso es, acá le voy a poner nombre architablero. Nombre architablero, lo voy a abrir en RB. Y acá, como en el archivo están cargados los registros necesarios para cada casilla de esta matriz, no es necesario recorrer el archivo con un while. ¿Sí? No quería tampoco que se enroscaran con eso para cargarlo en la matriz. Yo les dije que en el archivo estaban los registros necesarios para cargar la matriz completa, ni más ni menos registros. Entonces nosotros tranquilamente lo que podemos hacer es pensarlo al revés. Recorrer la matriz. ¿Por qué le pasas un solo 10 a la matriz de casilla? Porque viste que cuando nosotros declaramos un arreglo, poner que lo hacemos así, no es necesario ponerle la dimensión acá. ¿Sí? No es necesario, y nosotros podemos pasar distintos tipos, o sea, con distintas dimensiones. En el caso de matrices, el compilador nos obliga sí o sí a tener que completar el segundo par de corchetes. Porque si no, si yo lo dejo así, espero que no tenga ningún error, cuando quiero compilar, ves, fíjate que me tira un error. ¿Sí? Este error me dice que tengo que ponerle algo acá. Entonces sí o sí le tengo que poner esto. ¿Sí? Y igual si yo acá le pongo 10 y 10, lo mismo, sigue funcionando y no pasa nada. Pero por costumbre, siempre al primer par de corchetes se les deja sin nada. Bien. Entonces, como les decía, como el archivo tiene exactamente los 100 registros necesarios para cargar esta matriz, lo podemos pensar al revés. En vez de recorrer el archivo con el while, podríamos recorrer la matriz con 2 for y dentro de esos 2 for hacer un fread. Entonces hacemos for int i igual a 0 y
menor a 10. Esto después, el tema de este número lo podían trabajar con una constante arriba, no era obligatorio, pero también lo podían hacer. Y más, acá usamos otro for, int j igual a 0, j menor a 10, j más. Y acá adentro era hacer un fread, y de la misma manera que nosotros podemos leer directamente desde hacia un arreglo, podemos leer directamente hacia la matriz, siempre y cuando completemos tanto fila como columna en los subíndices. Entonces acá poníamos mat sub i j, size of casilla 1 archi, y con eso ya está. Hacíamos un fclose acá y con eso se cargaba toda la matriz completa. Se podía hacer con un while fread, pero me parece que es un poco más complicado porque también para pasarlo a la matriz hay que tener en cuenta las filas y las columnas. Entonces tiene que ser más desenroscado porque ustedes tienen que hacer un while fread, leer sobre otra estructura y después abajo preguntar si i es menor a 10 o si j es menor a 10, asignarlo, después hacer un j++ y después preguntar si j llegó a 10, volverlo a 0, o sea, era mucho más Perdón, enroscado. Sí, profe, sí, que a mí me pasó que en realidad el problema es J. Y no es el problema, porque claro, ahí se recorre una sola vez. claro, El tema es cuando tenés que llenar J, tenés que ver la forma de resetearlo a 0 una vez que llega a 10. claro, eso. Esa era la parte compleja. Por eso la mejor forma de llenar una matriz desde un archivo, sabiendo que la cantidad de registros que hay es la justa y necesaria, es esto. Esta es la mejor forma. No queda otra. ¿Sí? Siempre pensar desde el lado de la matriz, no desde el lado del archivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Para mostrar la matriz tablero era exactamente lo mismo. Yo creo que por ahí tuvieron, por lo que vi o por lo que estuve leyendo, complicaciones al mostrar por el tema de que por ahí no encontraban la forma de mostrarlo como matriz, entre comillas, porque tenían que mostrar dos campos. ¿Sí? Entonces por ahí no se los dejaba bien seteado como para que se vea en formato matriz. Lo voy a hacer acá, mostrar matriz tablero, para que vean que igual, o sea, podrían achicarlo y que se vea un poquito mejor, temporal. Lo mismo, acá voy a copiar esto de acá. Recuerden que esto es malo, no se tiene que hacer. Pero para no perder tiempo teniendo que escribir todo de nuevo, acá hacemos... Yo por lo menos lo pensé de esta manera. Lo primero que tengo que mostrar es el barco, entonces ponía esto, %d, un guión, y después era si estaba tocada. Entonces puse t, dos puntos, %d, cerraba, perdón, acá, y acá hacía mat sub i j y lo dejaba así. Entonces esto me mostraba toda la fila completa en una misma línea. Y cuando este for termina, antes de que termine el otro, hacemos un printf solamente con un /n. Entonces lo que hace es el salto a la siguiente fila. Claro, y queda separado. Lo que pasa es que igual de esta manera es muy largo, entonces hay que agrandar un poquito la consola para que se vea. Vamos a probar estas funciones de acá. Vamos a cargar la matriz tablero, cargar matriz tablero, pasamos tablero y vamos a mostrar matriz tablero. Uy. Y a ver si no me olvido de nada. Me olvidé acá. Punto barco
coma, mat, lo pensé mal. Subí j punto tocada. No, la T es de tocado. ¿Sí? No que muestre la tabulación, sino que acá la B muestra si hay barco y la T si está tocado o no. ¿Sí? No está haciendo el tema del barra invertida T de la tabulación. Bien. Bueno, esto me dice que no use la variable testigo. Entonces, fíjense, bueno, igual yo tengo acá más chica la letra, no sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Se ve bien? Bueno, esperen, porque acá me muestra, fíjense que acá me muestra 110, que corresponde, porque acá le metí un barra, un barra N, un barra D, ahí está. Bueno, fíjense que acá estoy viendo más o menos como si fuera una matriz, y por acá puedo ver que hay un barco, ¿sí? Lo que pasa es que encontrarlo de esta manera, sí, es un lío, ¿sí? Entonces, otra forma de encontrar fácilmente, sin necesidad de que yo imprimí el barco nada más. Bueno, también lo que pasa es que si vos querías comprobar si se cargó correctamente, los dos campos de la estructura lo tenías que mostrar, pero también es válida sabiendo que se había mostrado, es mostrar solamente el barco. Sí, pero a veces puede fallar. Puede, puede que sí, puede que falle, ¿eh? Por eso te digo. La forma que yo encontré para buscar los barcos, porque en realidad cuando yo generé el archivo de tablero, no es que lo generé a mano, ¿sí? Cargué una matriz con todo 0 y todo n en barco y ¿cómo es? Y tocado, y después con un random seleccioné 5 coordenadas al azar y le asigné un 1, se lo cambié por un 1, así que yo tampoco sabía cuando generé el archivo dónde estaban las coordenadas. Entonces, la forma que yo encontré, exactamente como dice LAN, si el barco, o sea, recorro la matriz y verifico si mat sub ij.barco es igual a 1. Si es igual a 1, entonces imprimía las coordenadas. Ese lo tengo por acá. A ver, esperen que lo busco. Para así lo paso. A ver si, no sé si me lo va a tomar, pero bueno. A ver. Esto de acá, ¿sí? Recorro la matriz, tanto por fila por columna, y si dentro de esa posición punto barco hay un 1, entonces muestro las coordenadas. ¿Sí? Entonces, si yo acá llamo a imprimir coordenada barcos y le paso tablero, acá voy a hacer un system cls. A ver, bien. Si yo esto lo ejecuto, fíjense que ahí me dice todas las coordenadas. Fila y columna, ¿sí? De los 5 barcos. Era anotar esas coordenadas, que creo que tengo un papelito acá. Sí, acá tengo un papelito donde las había anotado para cosas. Bien. Entonces, con esto podían recorrer, ¿sí? Y fíjense que en hacer esto tardo muchísimo menos. Sí, se pueden reciclar funciones también. Sí, también. Se podría. Esto, una vez que vieron que está bien cargada, lo modifican por esto y ya está. ¿Sí? Pero fíjense que de esta manera es mucho más fácil encontrar las coordenadas que viendo la matriz tablero, ¿sí? Y buscándola y tratar de nosotros comparar las coordenadas, o por ahí, como había visto por ahí que usaron el debugger, que por ahí se pierde un poquito más de tiempo. ¿Sí? Bien. En mi caso, como yo usé esta matriz testigo tipo char, lo que hice es una función para inicializar.
Inicializar matriz testigo. En este caso es una matriz de char, mat. Y lo mismo. Voy a copiar estos dos for de acá, porque siempre básicamente es lo mismo. Y acá lo que hacía era un mat sub i j igual a... no, perdón, esto no. Esto. Entonces, con esto eliminaba toda la basura de la matriz testigo y al momento de mostrarla, me mostraba un espacio en blanco en las casillas. Como hice la de inicializar, voy a hacer la de mostrar. Lo mismo. También es básicamente... esperen que acá me olvidé un par de llaves. Por eso copiar y pegar es malo. Pero bueno, ya que estamos... mostrar matriz testigo. Claro, un error común es ponerle las comillas dobles. Las comillas dobles hacen referencia a una cadena de caracteres. Entonces, les va a tirar la bronca. Char mat 10. Y esto vamos a hacer... No aprendan todas estas malas prácticas. Y acá hacemos un printf. Y hacemos así. Yo hice esto. %c, coma, y acá ponemos mat sub i j. Y lo mismo que hice en el de acá arriba. Cuando termina el for, el primer for, vengo acá y hago un printf. Entonces, esto que ya supuestamente yo ya imprimí las coordenadas del barco, ya no me sirven. Lo que tendría que hacer es inicializar matriz testigo, le paso testigo, y vamos a, para que vean cómo se ve, mostrar matriz testigo, testigo. Vamos a compilar, si no faltó nada, vamos a ejecutar, y fíjense que se veía de esta manera. ¿Sí? Y si acá hubiera una letra, se reemplaza por la letra. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Con esto, voy a achicar esto para que no ocupe tanto en pantalla. Con esto ya tenemos básicamente todo lo necesario como para empezar la partida, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos tener una función juego que trabajara, que manejara todo, ¿sí? Y después de eso devolver el jugador. Recuerden que el jugador va a ir incrementando uno en uno la cantidad de intentos, ¿sí? Entonces, en mi caso podríamos hacer esto. Recibe las dos matrices. Vamos a ponerle los nombres que van porque si no se me van a hacer un matete. Testigo. Y recibe el jugador. Sí, porque en realidad eso del operador flechita se ve en el segundo cuatrimestre y no es algo que se toma acá. Igual si lo trabajaban de esa manera, tampoco es que estaba mal. Pero yo no puedo tomar algo que no se da, ¿sí? En este mismo cuatrimestre. ¿Sí? Si lo quieren usar en sus TPs y eso, y ustedes lo usan en los exámenes, no hay problema. Pero yo no les puedo exigir que lo trabajen por referencia y que cambien el operador porque no lo vimos. ¿Sí? O por lo menos yo no lo expliqué. Es algo que se ve en el segundo, en programación 2. Bien, entonces, en este caso, nosotros tenemos la partida que recibe el tablero, el testigo y el jugador. Entonces, acá vamos a tener que trabajar para que se vea un poquito mejor. Vamos a tener que trabajar con bastante System CLS, ¿sí? Para que borre la pantalla y como que se vaya refrescando, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos hacer mostrar matriz testigo
¿sí? Y acá voy a declarar más arriba un par de variables que también se pueden trabajar de distintas formas. Yo en mi caso, al momento de resolverlo, lo pensé de esta manera. Una variable que indica la cantidad de barcos que encontró, o la cantidad de barcos que tiene que encontrar, mejor dicho, y otra que indica los encontrados, inicializado en 0. Otra forma es trabajar simplemente con la cantidad de barcos y cada vez que encuentra decrementar esta variable, ¿sí? Pero bueno, son mejoras que se pueden llegar a hacer. Y después tenemos que ver la cantidad de barcos que hay que tiene que encontrar. ¿Y eso cómo lo determinamos? La cantidad de barcos a encontrar. No, no, no qué estructura, exactamente, según la dificultad. Y el jugador, la estructura jugador tiene una dificultad. Entonces nosotros podemos hacer esto. En vez de usar un if-else, podemos directamente hacer esto. Player.dificultad. Entonces sabemos que si la dificultad es 1, entonces cant barcos es igual a 1. ¿Sí? Esto tiene que ir un toquecito más acá. Ahí está. En caso de que sea 2, cant barcos tiene que ser igual a 3. Hacemos el break. Y el caso 3 es difícil, entonces cant barcos es igual a 5. Sí, no, pero el switch a veces te soluciona bastante. Pensá que acá son 3 dificultades. Si te agrego 4 o 5 más, vas a tener un choclo de if-else por todos lados. ¿Sí? Acá no estoy planteando algo importante. Acá no estoy planteando en principio validación de datos. ¿Sí? Tampoco era algo que lo exigía. O sea, debemos, a no ser que lo exija, que se validen los datos, debemos suponer que el usuario va a hacer las cosas como realmente se tienen que hacer. ¿Sí? Que no va a ingresar una dificultad que no existe, que no va a ingresar una coordenada por fuera de la matriz. ¿Sí? Después, otra cosa es validar si la casilla ya fue tocada o no. ¿Sí? Eso sí había que validarlo, porque si no, tiene que encontrar 5 barcos, encuentra uno, manda 4 veces más la misma casilla y ya está. ¿Sí? Pero tampoco limitar que el rango de la coordenada que ingresara estuviera entre 0 y 9. Eso vamos a suponer que el usuario eso ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho que lo vamos a obligar que juegue hasta que encuentre la cantidad de barcos necesarios, o sea que no pueda cortar antes, simplemente hacemos un while donde encontrados sea menor a la cantidad de barcos que fue asignada acá arriba. ¿Sí? Bien. Acá nosotros vamos a necesitar las coordenadas que las podemos declarar acá afuera o acá adentro. En mi caso, como fuera del while las coordenadas no me sirven de nada, prefiero declararlos acá. O sea, con coordenadas me refiero a fila y columna. ¿Sí? Lo vamos a hacer así. El subíndice para la fila y el subíndice para la columna. ¿Sí? No siempre es necesario, por más que yo en un momento le haya dicho, no siempre es necesario declarar todas las variables siempre arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo en un momento les dije que toda variable tiene un ámbito de vida? ¿Sí? Fuera del while, a mí ni f ni c me sirven, porque el while va a controlar todas las coordenadas y una vez que termina es porque el jugador terminó la partida. Si ya no me sirve de nada, ni la fila ni la columna, o sea, estas coordenadas. Por lo tanto, lo declaro acá adentro. En el case 3, en realidad, en este caso no es necesario porque es el último. Si yo acá abajo meto un default, entonces sí. Pero no es necesario. Igual vamos a ponerlo. ¿Sí? Aunque cuando es el último caso y no tiene nada debajo que siga el switch, no es necesario ponerlo. Bien.
Bien. Ahora, lo más importante de esto, la única validación que ustedes tenían que hacer es la que le dije anteriormente, que el usuario no seleccione una casilla que ya fue tocada, ¿sí? Por más que haya barco o no, porque si no, como les dije, supongamos que elige la dificultad 3, que tiene que encontrar los 5 barcos. Si yo no valido que la casilla fue tocada y encuentro un barco, lo que me puede hacer es poner 4 veces más la misma coordenada y se lo va a dar por válido. Y no es la idea del juego. Entonces, mientras el usuario elija coordenadas que ya fueron seleccionadas, le tengo que pedir que siga ingresando. Entonces, eso lo podemos hacer con un do while, ¿sí? En la condición del while, lo que controlo es que tablero sub fc, tablero sub f c, perdón, c punto tocada sea igual a s. ¿Sí? Entonces, acá dentro que tengo que hacer, pedirle la coordenada. ¿Sí? Y siempre y cuando esto sea verdadero, le va a volver a pedir las coordenadas. ¿Se entiende? Eso es para que no cuente también como intento. No sé si se entiende. Mientras lo analizan, vamos a hacer esto. Capaz que si lo completo, fflush stdin y vamos a hacer un scanf de tanto por ciento de coma ampersand f y vamos a hacer otro printf columna fflush. Igual, si ustedes quisieran validar que no elija coordenadas que están fuera del arreglo, fuera de la matriz, ¿qué deberían hacer? ¿O cómo se les ocurre que deberían hacer? Ah, qué tonta. Al momento de pedir las coordenadas, un do while también. En realidad, agregar otro do while yo lo que haría es usar este mismo do while y acá poner condiciones con OR. Mientras tablero en realidad esta tendría que ser la última condición, pero acá tendría que preguntar o suponer que f es mayor a 9 o menor a 0 o c es mayor a 9 o menor a 0. ¿Sí? Serían como varias condiciones dentro de esta. Por eso tampoco lo pedía. ¿Sí? No pedí validación de ese tipo. Una vez que sale de este while, significa que sí, también se puede evaluar y la podés poner como condición acá. Sí. Hacer una función que verifique si está en el rango, entonces devuelve 1 y 0 y la usás como, esa función la usás como condición acá. También se puede. Sí. Una vez que termina, el do while significa que ingresó una coordenada que es válida, entonces decía que lo que hay que hacer es contar el intento. Más allá de que si hay un barco o no, más allá de si hay un barco o no, hay que contar el intento. No sé si hay una función específica, porque en realidad vos podés trabajar con una matriz o un arreglo de cualquier dimensión, entonces antes de buscar es más fácil hacerla uno y ya está. Tampoco es muy difícil. ¿Sí? Bien, entonces hacemos un player punto cantidad de intentos más. ¿Sí? Incrementamos la cantidad de intentos.
Otra de las cosas que hay que hacer es en tablero sub fc punto tocado cambiarlo a s. ¿Sí? Entonces, elige la coordenada. Elige la coordenada. Cuando seleccione una coordenada que no haya tocado, ya anteriormente le sumo el intento y cambio esa coordenada a que ya fue tocada. ¿Sí? Y después lo que me queda es verificar si en tablero sub fc punto barco es igual a 1. Si eso se cumple, ¿qué debería hacer? Cambiarle la letra en la matriz testigo, exactamente, entonces hago testigo, son las mismas coordenadas, fc es igual a, vamos a poner así, y algo más. ¿No se les ocurre qué otra cosa debería hacer? Más allá de lo que haya que hacer después de que termine, dentro del if. En este caso, además de mostrar el b, tengo que hacer que esta variable o que esta condición en algún momento sea falsa. Entonces, si yo lo que voy a tener acá en cuenta la cantidad de barcos que encontró, si en esa posición hay un barco, además de cambiar la letra, tengo que hacer encontrados más. ¿Sí? Y en el caso del else, significa que no encontró ningún barco, entonces lo único que tengo que hacer es tablero sub fc, no, perdón, no, tablero, no, testigo. Testigo le asigno A de agua. ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas? Sí, me parece que los perdí también en el camino. ¿Me van siguiendo entonces? ¿No tienen ninguna duda? ¿Nada que quieran consultar? Bien, bien. Recuerden que pueden preguntar sin miedo. Por ahora entiendo todo, perfecto. Bien, entonces, como yo estoy modificando la matriz testigo, como había dicho Ilan por allá arriba, la debería mostrar. Entonces, antes de que termine este while, yo lo que hago acá es un system cls y pongo un mostrar matriz testigo. No, porque yo la estoy mostrando al principio de todo y esto no se va a repetir. Lo que se va a repetir es esto. Si no, va a seleccionar coordenadas y esta matriz nunca se va a actualizar. Recordá que yo, al momento de modificar acá, claro, no, la dejé afuera. ¿Sí? Entonces acá pongo testigo. Sí, va a borrar la vieja. ¿Sí? La matriz, digamos, desactualizada. Para generar la nueva, exacto. Bien. Entonces, una vez que termina este while que tenemos acá, ¿qué significa? Cuando ese while termina. Exactamente, que encontró todos los barcos. Entonces, en principio,
lo que podemos hacer acá es, como ya encontró todos los barcos, el juego terminó. Entonces lo que vamos a hacer acá es devolver, en principio, solamente el player. ¿Sí? Y deberíamos comprobar si esto funciona. Entonces, a ver, tenemos las dos matrices. Cargar la matriz tablero, mostrar, lo voy a sacar porque supuestamente estamos en el tema de, de jugar. Mostrar matriz testigo también lo voy a sacar porque cuando llame a la función jugar, la está mostrando acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es declarar la variable jugador y una vez que cargamos, inicializamos todas las matrices, vamos a hacer a player le asigno cargar jugador. Bien. Y después vamos a hacer player igual a partida. Entonces acá tenemos el tablero, la testigo, suena como si fuera la testigo de un crimen, y el jugador. ¿Sí? Voy a compilar esto. Parece que no tira ningún warning ni nada. Vamos a ingrese nombre. ¿Se alcanza a ver ahí? Pues si no me fijo a agrandar un poquito más la letra. ¿Se ve bien? Bien. Vamos a dificultad 1. Y fíjense que acá yo veo la matriz vacía. Entonces vamos a tirar una coordenada. Fila 1, columna 3. Y fíjense que automáticamente se me actualizó y acá me muestra una A. Voy a tirar otra coordenada. Vamos a poner 3, 4, otra agua. ¿Sí? Vamos a mostrar, ya voy a seleccionar alguna del barco que está en 2, 7. Y fíjense que acá me tira la B de barco y automáticamente terminó. Sí, sí, las tengo anotadas en un papelito a las coordenadas. Bien, entonces acá terminó porque no hice nada después. ¿Sí? Lo que había que hacer después era, podríamos mostrar la partida y los intentos que le llevó, o sea, dar la información, y además decía que esa información debía almacenarse en el archivo partidas.bin. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos hacer acá, esto ya terminó. Fíjense que va funcionando bien, por lo menos el juego, la partida sí funciona. Falta seguir agregándole cosas. Podemos hacer una función, uy, no acá, sino acá, que sea guardar partida, que recibe el jugador y lo que tenemos que hacer es guardar en el archivo. Entonces vamos a hacer un file asterisco archi igual a fopen, creo que se le puse archivo partida. Archivo partida y en este caso lo vamos a abrir en AB. ¿Sí? Y una vez que abrimos el archivo, no es que hay que recorrer ni nada, simplemente hay que hacer un único fwrite por el player que me viene por parámetro. Entonces hacemos un fwrite player size of jugador 1 y metemos el archi acá y un fclose. Y acá ponemos archi. Y con eso nos aseguramos que la partida se guarde. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer acá, vamos a guardar partida y acá le pasamos nuestro jugador. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos hacer es mostrar, ¿cómo dijiste? ¿De qué me decís, Karina?
¿Por qué puse el fwrite? Porque en realidad una de las condiciones es que una vez que la partida terminara, se guardara en el archivo la información de esa partida, o sea, el nombre del jugador, la dificultad y la cantidad de intentos que le llevó. Entonces, en el archivo partidas, que es partida.bin, lo abro en modo escritura y almaceno la partida del jugador. Y después, obviamente, cierro el archivo para que se almacene la información, para que se guarde efectivamente en el archivo. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos hacer, que lo podemos hacer con una función o bien llamando de acá, es simplemente, lo voy a hacer acá, nada más que nada porque sea partida terminada. Vamos a poner barra así, partida terminada. Y acá podemos poner otro printf. Te llevó, por ejemplo, intentos. Y acá ponemos player.cantintentos. ¿Sí? Esto también se puede hacer una función y agregarle un par de cositas más, o bien lo hacíamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, si yo esto vuelvo a ejecutar, vamos otra vez con la dificultad fácil. Vamos a tirar coordenadas. Vamos a... Ahí está. Y ahora vamos a tirar una de barco, que es 7-3. Fíjense, me dice partida terminada, te llevó 4 intentos. Y si los cuento, efectivamente son los 4. Esto, teóricamente, ya se debe haber almacenado en el archivo. Y si yo busco acá, que acá tengo abierto la carpeta del proyecto, fíjense que acá está tablero.bin, ¿sí? Y tiene la información. Perdón, partidas, nada que ver, partidas.bin. Acá, fíjense que tengo almacenado la estructura, ¿sí? Teóricamente debería estar almacenada. ¿Sí? Tiene sentido porque pesa 24 bytes. Entonces esto lo mandamos otra vez para acá. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Bien. Con esto solo falta imprimirlas nada más. Sí, con esto ya teníamos más de la mitad del examen hecho. Lo único que nos falta hacer es la parte que está en la segunda parte, que es, esperen que mando esto por acá, que es el tema de mostrar la tabla de partidas. Falta esto y ya básicamente está todo el examen realizado. Fíjense a ver, no sé si la dificultad que tuvieron fue por el tema de... Claro, lo más difícil era esto. ¿Sí? Fíjense que tampoco la función en sí, la más crítica, entre comillas, miren lo que llevó. O sea, y porque metí un par de espacios. O sea, no es muy larga en sí. ¿Sí? Es cortita. No lleva mucho. Pero bueno, el tema está en que también entiendo que como ustedes están aprendiendo hay muchas cosas que por ahí no en el momento no se dan cuenta y claro, en el momento no se dan cuenta y por ahí les lleva un poquito más. Bien. Entonces lo que queda es el tema de mostrar las partidas. ¿Sí? Entonces, eso era recorrer el archivo y había distintas formas, ¿sí? De hacerlo. Una de las formas es traerlo distinto, o sea, traer distintas dificultades, una por vez, dificultad, y esa información guardarla en una matriz de tipo jugador, perdón, no matriz, en un arreglo.
jugador, AR, ¿sí? Esto debería tener una dimensión y debería tener una dificultad. Ahí está. Entonces, lo que yo tengo que hacer es abrir el archivo de partidas en modo lectura para poder traer las partidas de una dificultad en concreto. Entonces, es archivo partidas, lo abrimos en RB. Necesito una variable tipo jugador aux y necesito una variable i inicializada en 0, inicializada en 0, que es la que voy a usar para cada una de las posiciones del arreglo. Entonces, hacemos un while, que esto creo que ya lo habían hecho un montón de veces ya, o varias, fread ar sub i, no, perdón, esto es aux size of jugador, 1, archi mayor a 0. Entonces, acá adentro, if aux.dificultad es igual a la dificultad que me viene por parámetro, entonces hago ar sub i igual a aux. Y solamente acá adentro tengo que incrementar la i, ¿sí? No lo puedo incrementar afuera del i, porque si esta condición es falsa, al arreglo no se le asigna nada y va a contar como que en realidad sí se le asignó un elemento, aunque no es verdad, ¿sí? Entonces, el incremento viene acá. Y acá preguntar o agregar i menor a dim, ¿sí? Una vez que esto termina, hacemos el fclose del archivo y hacemos un return de i, ¿sí? Pasamos todo lo que corresponde a una dificultad y después al archivo, ¿sí? Después necesitamos un par de funciones más, que es para recorrer el arreglo y mostrar, y después para mostrar un jugador en concreto, que ese también me puede servir dependiendo cómo yo haya hecho el parcial. Si mostraba el jugador en algún lado, la información del jugador en algún lado, también me podía servir. Entonces, vamos a hacer mostrar jugador, solamente recibe un jugador, y acá vamos a hacerlo para que quede un poco más lindo. Vamos a hacer un puts, ahí, y vamos a hacer un printf nombre %s aux.nombre, y solamente voy a mostrar en este caso la cantidad de intentos, no voy a mostrar la dificultad. Vamos a poner así, intentos %d aux.cantintentos, ¿sí? Y una vez que hago esto, hago la función para recorrer el arreglo. Entonces vamos a mostrar arreglo, vamos a pasar el arreglo de jugador y los válidos, y acá hacemos un for int i igual a 0 y menor a válidos y más, y acá llamamos a mostrar jugador y le pasamos un ar sub i. Sí, básicamente esto creo que ya lo han hecho, no sé si miles, pero bastantes veces. ¿Sí? Entonces, traigo una dificultad en concreto al arreglo, muestro la información de un jugador, o sea, la función para mostrar un solo jugador, y la función que recorre ese arreglo y muestra cada uno de los jugadores. Entonces, además,
Con esto tenemos parte de lo que necesitamos. La otra parte sería generar esto así tal cual está acá. ¿Sí? Hasta ahora nosotros lo que hacemos es pasar la información de una dificultad y llamar, digamos, hacer las funciones necesarias para hacer esto. Lo que faltaría es unir todas esas funciones. Entonces podemos hacer una función de tipo void que es mostrar tabla puntuación. Esto no tiene parámetros y acá es lo mismo. Fíjense que yo lo que necesito para traer la dificultad es un arreglo, ¿sí? Ahora, el arreglo tiene que seguir existiendo fuera de mostrar la tabla de puntuación. O sea, ¿tiene sentido que exista fuera de esta función? No. Entonces, no tiene sentido declararlo en el main. Entonces, ¿qué hago? La declaro dentro de esta función. Termina esa función y ese arreglo se libera, ¿sí? Aparte, piensen que podemos tener muchas partidas. Entonces, el arreglo va a ser, no va a tener dimensión 10. Va a ser una dimensión bastante grande. Entonces, que esté ocupando todo el tiempo memoria, más las dos matrices que tenemos acá, no tiene sentido en toda la ejecución. Entonces, declaramos la matriz acá. Jugador, vamos a poner tablero. Le damos una dimensión bastante grande. Declaramos los válidos. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Int dificultad, aunque igual esto tampoco es necesario. Lo que podemos hacer es así. Como yo sé que son 3 dificultades, lo que podemos hacer es hacer un for que se ejecute 3 veces y uno por cada dificultad. En este caso no vamos a empezar de 0, o podemos empezar directamente desde 1 y se tiene que mantener menor a 4 y hacemos el i++. Entonces, dentro de este while podemos hacer un printf. Vamos a poner un par de barra n's y vamos a poner dificultad %d, y acá le ponemos la i. Y después hacemos válidos es igual a traer dificultad, y piensen que le paso el tablero, la dimensión y la dificultad, que en este caso es i. Entonces, tablero no, ¿qué puse? Sí, tablero, le puse tablero. Entonces, con esto traigo todas las partidas de una dificultad determinada. Una vez que la traigo, pongo mostrar arreglo y le paso tablero y válidos. ¿Sí? Y para terminar, para que quede un poco más lindo, le vamos a poner otro puts acá, que vendría a ser básicamente esto acá. ¿Me siguen? No voy a cargar el arreglo completamente con todas las dificultades, sino que muestro una dificultad y después en la siguiente iteración piso el mismo arreglo con otras dificultades, ¿sí? Con la siguiente dificultad, para no tener que traer todo en memoria. Es una solución, no sé si es la más óptima o no, porque en realidad yo estaría recorriendo el archivo varias veces. ¿Sí? En este caso lo voy a recorrer 3 veces completo, pero es una solución que la tomaba como válida también, ¿sí? Entonces, si volvemos acá a lo que es el main, vamos a guardar la partida, vamos a hacer un system pause acá y vamos a llamar a mi función mostrar tabla puntuación. Tabla puntuación.
que no tiene parámetros. Vamos a compilar. Bien. Como está armado acá, voy a tener que jugar una partida y después de que termine de jugar la partida, vamos a hacer un system pause acá, un system cls, perdón, para que borre lo anterior, y después de la partida me va a mostrar todas las demás. Entonces, voy a ejecutar esto, vamos a poner Pepe, vamos a poner dificultad 2, vamos a tirar un par de coordenadas. Fíjense que si yo acá vuelvo a poner la misma, yo no planteé ningún cartel de error, ¿sí? Pero me vuelve a pedir la coordenada y no me lo toma como intento, ¿sí? Entonces vamos a poner 2, 7, ahí encontré un barquito, vamos a poner 3, 1, agua, vamos a poner 5, 6, ahí encontré otro barquito, y vamos a poner 9, 0, y ahí está el otro barco, ¿sí? Y fíjense que me dice partida terminada, llevó 5 intentos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. No me contó el que yo puse repetido, ¿sí? La coordenada repetida. Presiono la tecla para continuar. Bueno, acá me olvidé un par de barra n, como verán. Pero fíjense que dice dificultad 1, nombre y la cantidad de intentos. Dificultad 2, el nombre, la cantidad de intentos, y la dificultad 3, que no había, no había ninguno. ¿Sí? Vamos a cerrar esto, voy a acomodar esos. Vamos a poner un barra n acá, un barra n acá, me comí todos los barra n habidos y por haber. Barra n. Creo que por ahí debería ir. Y vamos a, por las dudas, meter otro barra n acá. ¿Sí? Voy a volver a ejecutar. Voy a poner otro nombre. Voy a volver a jugar al fácil. Vamos a poner coordenadas 6, 1, y vamos a poner 2, 7. Terminó la partida y ahí fíjense que ahí quedó por ahí un poquito mejor. Me dice dificultad 1, el nombre, los intentos, nombre e intentos, dificultad 2, nombre y los intentos que llevó. Y en este caso, en la dificultad 3, como no hay nadie que lo haya jugado, me muestra sin nada. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿No se entiende o no tienen preguntas? No hay preguntas. Entonces, ¿se entendió todo? Claro, hago las dos preguntas al mismo tiempo y no sé si me responden una o la otra. Bien, lo único que faltaría hacer es meter acá un switch como para que el jugador tenga la opción si quiere jugar o ver la tabla de puntuaciones, ¿sí? Por ahí creo que estaba implícito porque decía que tiene que tener las dos opciones, ¿sí? Entonces, básicamente es separar esto en un caso del switch y esto en otro caso del switch, ¿sí? Que lo podían hacer tranquilamente dentro en el main. Fíjense que, a ver, vamos a ver. Hace 1 hora, casi 5 minutos que estoy grabando y ya se terminó prácticamente el 98% del examen. Lo único que falta es, como les dije, meter un switch acá. Nada más. O sea que prácticamente en 1 hora 5 minutos se terminaba el examen. ¿Sí? Es más,
Yo no lo había hecho antes, tenía una idea planteada, pero no lo había resuelto antes y cuando ustedes lo estuvieron rindiendo, me lo puse a hacer para ver cuánto demoraba y con las consultas y todos que me hicieron, igual. Eh, Habré tardado, sí, una hora, con preguntas y todo. O sea, entre medio tuve que parar para que responder sus consultas. ¿Sí? A nosotros no nos mordió un programador redactivo. No, fíjense que no era complicado, o sea, no me pareció que era difícil. Capaz que ustedes tienen que se enroscan en cosas demasiado sencillas, ¿sí? En cosas por ahí demasiado sencillas y al final no es tan así, ¿sí? Fíjense que era un examen que si ustedes se lo planteaban bien, de entrada, en una hora, no digo una hora, ¿sí? No digo una hora porque eh, sería una locura, sí, pero hora y media, dos, o sea, las 2 horas le alcanzaba más que suficiente. Aparte, si ustedes ven el examen, yo abajo que les puse, pienso, luego programo, porque la idea es esa, no es que se empiecen a enroscar de pensar en el código, de qué es lo que tengo que hacer o no. No, el tema es pensar los pasos, ¿sí? Claro, es mejor tener una idea de qué es lo que se tiene que hacer, un esquema o algo para después ir armándolo. Fíjense que lo fuimos construyendo de a poco, ¿sí? Primero hicimos el tema de cargar las matriz desde el archivo, mostrar la matriz para ver si estaba bien cargado, el tema de imprimir las coordenadas para saber dónde estaban, inicializar la matriz testigo con el espacio, eh, mostrar la matriz testigo, que esto ya después me sirve un montón de veces, después la partida, que básicamente es pedir coordenadas y fijarse. ¿Sí? No, fíjense que no es demasiado complejo. El tema es que por ahí ustedes se enroscan demasiado. Lo que pasa es que los diagramas de flujo vos decís, pero también se pueden volver demasiado complejos. Sí. Porque tendrías que hacer un diagrama de flujo por cada función y después hacer el tipo, la llamada del main. Pero, a ver, del diagrama de flujo al código es mucho más fácil, es mucho más fácil para ustedes. O sea, pero si yo les doy el diagrama de flujo, en todo caso, les estoy dando la respuesta del examen. ¿Sí? Pero si ustedes antes de comenzar a escribir código se hacen un dibujito, ¿sí? Un dibujo de cómo más o menos tiene que ir, es mucho más sencillo. ¿Sí? Por eso está la frase pienso, luego programo. No es pienso, luego existo. En este caso es pienso y luego programo. Si una vez que yo ya tengo la idea planteada de más o menos cómo tiene que ser, después empiezo a trabajar en el código. Porque si no, uno empieza a escribir, a escribir, a escribir código y después se da cuenta que no funciona y tiene que borrar y por ahí borró algo que era usado en otro lado y se enquilomba todo lo demás y deja de funcionar. Entonces, armarse un esquema y empezar siempre de las funciones más chicas. Fíjense que nosotros empezamos de funciones que se llamaban en el main y quedaban ahí. O sea, cargar jugador, cargar matriz tablero, eh, bueno, estas dos que eran temporales, inicializar la matriz testigo, mostrarla, ¿sí? Acá esta partida, en realidad, ¿qué funciones llama? Fuera. Mostrar matriz testigo, ¿sí? Nada más. Después, ¿esto se podría modularizar un poco más? Obviamente, este switch se puede sacar afuera de una función. Esto también se puede sacar fuera de otra función y que solamente partida sea llamada funciones y muy poca lógica, pero tampoco les exigía ese nivel de modularización, ¿sí? Pero nada, fíjense que incluso quedó más corto que lo que fue el primer examen. Bien, ¿algo que decir?
¿Algo que quieran preguntar? Bien, bueno, bien, bueno, con el tema, vamos a hacer una cosa, con el tema del parcial, de la resolución del parcial, cortamos acá la grabación y después contesto las dudas que corresponden a otras cosas.